El cerrojo chirrió, bajó mi mano y supe que no había vuelta atrás. El aire cargado de humo y polvo se coló en mis pulmones mientras empujaba la puerta de acero con toda la fuerza que me quedaba. Mis nudillos blancos apretaban el pomo y un escalofrío recorrió mi columna al ver el corredor sumido en la penumbra. Las luces de emergencia parpadeaban como ojos cansados y yo, con el diario apretado contra el pecho, sentía que cada latido era una advertencia. ¿Hasta dónde podré correr antes de que ellos me alcancen? El eco de mis propios pasos rebotaba en los muros de hormigón y me hizo preguntarme si el silencio que seguía a cada disparo lejano era realmente vacío, o si estaba lleno de los susurros de aquellos que ya habían intentado huir y fracasado. Mi mente giraba a 1000 por hora, mientras intentaba reconstruir el plano de los túneles de drenaje que había estudiado en los escondidos ratos de la biblioteca subterránea. Sabía que la rejilla oxidada al final del pasillo era la única salida posible. Pero también sabía que la patrulla de guardia había cambiado su rutina hace apenas unas horas, y que ahora probablemente estarían vigilando ese punto con más intensidad de lo habitual. Apreté los dientes y seguí adelante. Mi pierna izquierda, aún adolorida por la caída anterior, protestaba con cada paso, pero el dolor se mezclaba con una furia que no podía dejar de alimentar. La imagen de Triana, su risa atrapada en un cuadro que el régimen había quemado, y la promesa que le había hecho en voz baja aquella noche cuando le juré que haría todo lo posible por devolverle su voz. Ese recuerdo encendió una chispa en mi pecho que se transformó en una llama de determinación. Mientras llegaba a la intersección principal, escuché el crujido de una radio lointana y la voz grave de un oficial dando órdenes. Refuerza en el sector 7, sospecha de fuga en el sector 3. Mi corazón dio un volantazo y casi me detengo, pero entonces una idea loca cruzó mi mente. ¿Y si en vez de esconderme me mezclo con el ruido? Me acerqué a la pared donde una tubería goteaba y con la punta de los dedos comencé a golpear rítmicamente el metal, creando un patrón que imitaba la señal de los trabajos de mantenimiento. Esperé, contuve la respiración y escuché cómo los pasos de los guardia se desviaban hacia el origen del sonido. Mi cuerpo temblaba de adrenalina y una risa nerviosa casi se escapó de mis labios, pero la contuve porque sabía que cualquier falso movimiento podía delatarme. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron y el corredor volvió a sumirse en su silencio opresivo. Aprovechando el momento, corrí hacia la rejilla. Mis dedos rozaron el óxido y, con un empujón desesperado, logré moverla justo lo suficiente para deslizarme por el estrecho conducto. El aire dentro era denso y olía a tierra mojada y a algo metálico que no pude identificar, pero el pequeño espacio me permitió avanzar, arrastrándome como una serpiente. Mis codos raspaban contra el hormigón y dejaban pequeñas marcas de sangre que no tuve tiempo de detenerme a observar. Mi mente volvía a Triana, a los dibujos que hacía en los márgenes de sus cuadernos, a los versos que escribía en secreto y que yo había escondido detrás de un falso panel en la pared de nuestra celda. Cada fragmento de esos recuerdos era una pieza del rompecabezas que me daba fuerzas para seguir, cuando finalmente emergí al otro lado del conducto. La luz del sol me golpeó como una bofetada, cerré los ojos un instante y cuando los abrí el mundo exterior se reveló en toda su crudeza. Un cielo grisáneo, fábricas al fondo expulsando columnas de humo y a lo lejos, la cerca de alambre de púas que marcaba el límite de la zona de trabajo forzado. Sabía que estaba fuera de los muros de la prisión, pero también sabía que la fuga no terminaba ahí, que el régimen tenía ojos y oídos en cada rincón de la ciudad, y que mi única esperanza era llegar al barrio viejo, donde vivían los contactos que aún confiaban en la red de resistencia, mientras caminaba. Mi tobillo izquierdo protestaba con cada paso y una punzada aguda me recordó la herida que me había hecho al rasparme contra el metal, pero el dolor se convirtió en un motor. En una señal de que aún estaba viva, de que aún podía luchar, miré mis manos temblorosas y sucias y pensé, ¿qué haré ahora? ¿Cómo encontraré a aquellos que aún creen en la libertad sin poner en peligro a los pocos que aún confían en mí? Una pregunta retórica se coló en mi pensamiento como un susurro. ¿Será que el miedo es realmente mi enemigo o es simplemente la señal de que aún me importa lo que pueda perder? Decidí que no permitiría que el temor paralizara mis acciones, que lo usaría como combustible y con esa resolución en mente. Doblé la esquina de una calle empedrada y escuché el lejano canto de un vendedor de frutas que ofrecía mangos y papayas. Su voz, aunque cansada, llevaba una cadencia que me resultó extrañamente reconfortante. Me acerqué y, sin llamar demasiado la atención, compré una fruta madura. El jugo se escurrió por mis dedos y al probarlo, sentí una explosión de dulzor que contradecía la amargura de mi situación. En ese instante comprendí que, aunque el mundo a mi alrededor pareciera un laberinto de opresión,
Aún quedaban pequeños refugios de humanidad que podía aprovechar. Guardé el resto del mango en el bolsillo de mi camisa, sentí el peso del diario contra mi pecho. Con la respiración algo más estable, emprendí el camino hacia el barrio de San Sebastián, donde sabía que viejas amistades guardaban aún algunas copias de los poemas prohibidos, y quizás la información necesaria para planear el siguiente paso. Cada cruce de calles me obligaba a estar alerta. Los patrullajes de la milicia se movían como sombras al ritmo de un tambor distante, y yo aprendía a fundirme con el flujo de la gente, a bajar la mirada cuando un oficial pasaba demasiado cerca, a sonreír de forma forzada a las vecinas que me ofrecían un saludo. Todo mientras mi mente reechaba los planes. Cómo lograr que el diario, ese objeto que parecía tener una vida propia, se convierta en una herramienta para despertar a otros. Podría realmente usar esas páginas para transmitir emociones que el régimen había intentado borrar. Mientras caminaba, el sol comenzó a declinar, pintando las paredes de los edificios con tonos anaranjados y rojizos, y una brisa ligera trajo consigo el olor a leña quemada de alguna cocina lejana. En ese instante sentí una extraña sensación de paz, como si, pese a todo, el mundo todavía guardara momentos de belleza que valían la pena proteger, y con esa idea en mente, afiancé mi paso, listo para enfrentar lo que fuera que vendría después, porque sabía que, aunque la fuga hubiera terminado, la verdadera batalla apenas estaba empezando. La luz del día me golpeó como un golpe físico cuando salí de la alcantarilla, y por un momento creí que mis ojos no se adaptarían, que la claridad me traicionaría. Pero entonces vi el cielo abierto y sentí el aire fresco en mi cara, y supe que estaba viva, que había logrado algo que parecía imposible solo unas horas antes. Mis pulmones ardían como si hubiera estado corriendo durante horas, y mi corazón golpeaba contra mis costillas con un ritmo frenético, como si intentara escapar de mi propio cuerpo. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, y vi que estaba en un callejón estrecho, rodeado de edificios de ladrillo rojo que parecían estar a punto de derrumbarse. El olor a basura y humedad se mezclaba con el aroma de comida callejera que provenía de algún lugar cercano, y por un momento me sentí transportada a un recuerdo de mi infancia, a los días en que podía caminar libremente por las calles sin temor a ser arrestada. Pero no había tiempo para nostalgias. Tenía que moverme, tenía que encontrar un lugar seguro donde pudiera planear mi siguiente paso. Miré hacia abajo y vi que mis manos temblaban, que mis dedos estaban manchados de sangre y suciedad. El diario que llevaba apretado contra mi pecho parecía vibrar con una energía propia, como si supiera que estábamos libres, que habíamos escapado de la prisión. Lo abrí con manos temblorosas y vi que las páginas brillaban débilmente, como si estuvieran iluminadas desde adentro. Escribí unas palabras en la primera página en blanco: estoy viva. Estoy libre, te amo, Triana. Las letras parecían brillar por un momento antes de apagarse, y sentí una oleada de emociones que me invadió: alivio, miedo, esperanza, determinación. Me puse de pie con dificultad, mi tobillo izquierdo protestando con cada movimiento. El dolor era intenso, pero lo ignoré, concentrándome en poner un pie delante del otro. Tenía que llegar al barrio viejo, donde sabía que encontraría a personas que aún resistían al régimen, que aún creían en la libertad y en el poder de las palabras. Mientras caminaba, traté de parecer lo más normal posible, de mezclarme con la multitud de trabajadores que regresaban a sus casas después de un largo día. Pero cada vez que pasaba cerca de un oficial de la milicia, sentía que mi corazón se detenía, que mi respiración se cortaba. ¿Me reconocerían? ¿Sabrían que era una fugitiva? Traté de tranquilizarme, de recordar que llevaba ropa común, que mi cabello estaba desordenado como el de cualquier otra persona que hubiera estado trabajando todo el día. Pero el miedo persistía, una presencia constante que me recordaba que estaba jugando un juego peligroso. Llegué a una plaza pequeña, rodeada de edificios bajos con balcones llenos de plantas y ropa tendida. En el centro había una fuente seca, con una estatua de un ángel caído que parecía estar suplicando al cielo. Me senté en el borde de la fuente, tratando de recuperar el aliento y de pensar con claridad. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarme, alguien que supiera cómo contactar a la resistencia. Pero ¿a quién podía confiarle mi secreto? ¿A quién podía arriesgar a arrastrar a esta lucha? De repente escuché una voz a mi lado: «¿Necesitas ayuda?». Miré hacia arriba y vi a una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y una expresión preocupada en su rostro. Llevaba un delantal manchado de harina y olía a pan recién horneado. «¿Pareces perdida?», continuó la mujer. «¿Eres nueva por aquí?». Asentí, tratando de parecer tranquila. «Sí, acabo de llegar a la ciudad. Estoy buscando a alguien que pueda ayudarme a encontrar trabajo».
La mujer me miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluándome. Luego bajó la voz y dijo: Conozco a alguien que podría ayudarte, pero no es seguro hablar aquí. ¿Quieres que te acompañe a mi casa? Vivo a solo unas cuadras de aquí. Titubeé por un momento, sopesando los riesgos, pero algo en la mirada de la mujer me inspiró confianza, una sensación de que podía ser alguien en quien confiar. Asentí y me levanté con dificultad. Sí, gracias. Agradecería mucho su ayuda. Mientras caminábamos por las calles estrechas, la mujer me habló en voz baja sobre su vida, sobre cómo había perdido a su hijo en una redada del régimen, sobre cómo había decidido quedarse en la ciudad y ayudar a otros a pesar del peligro. Sentí una conexión instantánea con ella, una comprensión mutua de lo que significaba vivir bajo la opresión y luchar por la libertad. Cuando llegamos a su casa, una pequeña construcción de adobe con un jardín lleno de hierbas aromáticas, me invitó a entrar. El interior era acogedor, con muebles sencillos pero confortables y estanterías llenas de libros. En una mesa de la cocina vi un ejemplar de un libro de poesía que había sido prohibido hacía años. Mi corazón dio un vuelco. Era posible que esta mujer fuera parte de la resistencia. Mientras me ofrecía una taza de té caliente, la mujer me miró directamente a los ojos y dijo: Sé quién eres, Begoña, sé lo que has hecho. Y quiero ayudarte. El acero chiló el umbral al rozar la puerta rota. Mi respiración se sopló entre mis pulmones como un grito ahogado. ¿Qué demonios vimos? El sonido me arrastra hacia este caos interior. Mis manos tiemblan pero sujetan la hierro fría bajo mis dedos. En la oscuridad, solo el eco de Triana me remonta. Asterisco, amor, asterisco y asterisco, venganza, asterisco entrelazadas en un susurro que no dorme. La sangre en las piernas grita, pero mi mente decide quedarse. Siguen allí, esa luz tenue iluminando lo que no puedo oír. El miedo es un animal que acecha bajo la piel, pero el diario bajo las botas allí espera. Su papel es claro. Testimonio, arma, ancla. Lo aprieto contra mi pulgada izquierda, el piso se calienta bajo mis dedos. Es posible que esta conexión, tan frágil y poderosa, no necesite más. ¿Qué hay detrás de los escombros? No importa, todo se detendrá aquí. La verdad arrase como la lluvia. Aquí solo hay ahora. El corazón late desesperado y solo yo me aferro al eco. No hay tiempo para el orden, ni a nada más que la sombra que persigue. Mira, allá entre los residuos algo se alza. Un brillo, lo reconozco, el sueño que escapó, o tal vez un susurro. La verdad siempre se presenta. Siento el peso de algo que no es mío, pero que toca cada célula. Respirar profundamente, aunque el aliento sea ciego. Correría hacia algún refugio, a un refugio real, pero no hay escapatoria más cerca. Allí, en este infierno de polvo y promesa, el futuro ya nace. La única elección es no huir, ni llorar, ni huir, solo recordar, porque sin recordar el mundo se desvanecería, el diario espera, y yo escucharé, vas a fallar. El silencio dice más que 1000 gritos. La verdad es un río, y tú el brazo que lo guía, aunque conmigo esté atrapado. Entonces un paso, corre, la luz me guía, no hay otro camino, solo ahora.